Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de una película de aventuras muy entretenida y de las de acción, acción y acción, y dirigida por uno de los grandísimos, ¿no? Hoy vamos a hablar de una película que se llama Jornada Desesperada. Comenzamos. Jornada Desesperada, una película del año 1942, en blanco y negro, con una pléyade de actores impresionantes, encabezados por nada más y nada menos por Errol Flynn. Sigue con él pues uno que luego llegó a ser presidente de Estados Unidos, como Ronald Reagan. También tenemos a otro gran actor, Raymond Massey, a otro secundario de lujo, como fue Alan Hale y Arthur Kennedy. Como digo, una película del año 42 en blanco y negro, dirigida por Raoul Walsh. Raoul Walsh, que decía que el cine era acción, acción y acción, ¿no? Es decir, por eso el ritmo narrativo que tiene esta película es brutal. ¿De qué va? Pues es un equipo de bombarderos de la RAF, de la Real Fuerza Aérea Británica, un bombardero británico en la Segunda Guerra Mundial. Estamos en la Segunda Guerra Mundial y ese equipo de bombarderos pues ha hecho una incursión sobre Alemania, ha bombardeado y finalmente, después de esa victoria, esa incursión, pues son bombardeados por la artillería, que no es tan mala, la artillería antiaérea, o no era tan mala la artillería antiaérea alemana, y tienen que hacer un aterrizaje de emergencia y caen en pleno corazón de Alemania. A partir de aquí nos encontramos con una película que parece, con el cambio, con la diferencia horaria, con la diferencia de tiempos, parece El desafío de las águilas, aquella película de Richard Burton y de Clint Eastwood, en lo cual pues subían en un castillo y se escapaban y pasaban todo tipo de peligros, y que ha servido de base para muchos creadores de videojuegos. Aquí tenemos pues el ritmo de Raoul Walsh y tenemos a Errol Flynn, que interpreta a ese piloto, y con él su tripulación, que va pues eso, Ronald Reagan, que va Arthur Kennedy, que va Alan Hale, y al malo de turno, porque aquí los alemanes está claro que son los malos y los tontos. Estamos en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y no está la cosa para bromas. Y es Raymond Massey. Entonces asistimos a una serie de situaciones casi hasta cómicas, ¿no? Cómo se van infiltrando por Alemania, cómo son detenidos, cómo se escapan, cómo engañan a los guardias, todo ese tipo de cosas que de alguna manera pues nos parecen hasta casi de película o de folletín, ¿no? Pero en 1942 esto valía. Por eso, si veis las críticas de esta película, la ponen francamente mal, o la puntúan bajo los que puntúan las películas, que también ellos, luego no les puntúo esto a ellos, ¿no? Porque entonces ellos no admiten. Pero yo he querido poner esta película por tres motivos. Primero, porque es una de esas raras películas de Errol Flynn y con Raoul Walsh, precisamente, antes de llegar a la mítica o la cumbre de Objetivo Birmania. Dirigieron varias películas y siempre con el trío de calaveras, que digo yo, con Errol Flynn, con Raoul Walsh, dos vividores natos, y el tercero en discordia, que era Alan Hale. Pero en 1942, cuando está hecha esta película, la mayoría de los actores han conseguido alistarse. En el caso de Errol Flynn, no, porque tenía una serie de defectos físicos no aparentes, sino en su propio organismo, que impedían que pudiese servir en el ejército, ¿no? No solamente por el tema de la bebida, ¿no? Sino de alguna manera que era de las pocas estrellas que quedaban. Otra cosa es que en esos años 42 a 44, pues Hollywood se va a tener que encontrar con que tiene que subir de categoría. Pues como cuando a un equipo de fútbol le falla las estrellas, pues tiene que coger a los canteranos y que salgan, calienta que sales al campo, pues igual, lo mismo. Entonces, en ese aspecto nos encontramos con que tenemos a Ronald Reagan, que luego iría a la política, tenemos a Alan Hale, tenemos a actores de reparto, y era de los poquitos que quedaba Errol Flynn. Luego, en esos años, pues haría otras cosas, pero poco más, hasta ya en el 45 hacer Objetivo Birmania. Ese Errol Flynn, que
repito, venía de hacer grandes películas, desde Robin de los Bosques, El Halcón del Mar, El Capitán Blood, es decir, grandes películas de capa y espada, de aventuras, y es el galán de aventuras vamos a decir, por excelencia en los años 40, junto con Gary Cooper o con Clark Gable o con James Stewart, que emergía. He dicho que es importante por eso, por mostrarme una visión de Errol Flynn. Tal. Luego, el segundo punto que quiero destacar de esta película es la fotografía que tiene. La fotografía que tiene va unida a una cosa que es el ritmo. Raoul Walsh rodaba de una manera brutal. Desde Murieron con las botas puestas, que sabéis que acabó mal con Michael Curtis y tuvo que meterse a rodarla después, hasta Objetivo de Maya, el ritmo es trepidante. Trepidante tanto que en 5 minutos que yo veo la película ya me dice por dónde va a ir la película. Luego, si alguien ha hecho algo por el cine y por la capacidad de entretener, ese no ha sido ni John Ford, ni Wells, ni Hathaway, no, es Raoul Walsh, uno de los 5 del parche. Esa es la segunda cosa. Luego, la primera cosa, Errol Flynn es un gran actor y hay que conocer su filmografía, su escasa o amplia filmografía y cómo de alguna manera va y luego decayendo, precisamente desde Objetivo Birmania y poco después, ¿no? Después, la parte de la grabación, del rodaje de esta película, en un año en el que ya Hollywood está empezando a emitir, y los Estados Unidos, bonos de guerra, y que las estrellas han salido de los platós para ir al ejército. James Stewart es el caso más claro, Gary Cooper, Clark Gable, el propio Arthur Kennedy. Hasta el año 43 no van a volver a rodar con Hawks fuerzas aéreas. ¿Y cuál es la tercera cosa muy importante? La propaganda. Esta sí es película de propaganda. Esta está hecha para mostrarle a la gente, sobre todo al público norteamericano, que esto de la guerra pues es algo muy facilón. Esto es fácil, esto es ir, voy, tiro las bombas y si me cogen voy saliendo por aquí, voy por allá, y me río hasta los alemanes. Me aparecen hasta de sainete los alemanes, ¿verdad? Son malos, me aparecen de sainete. Y luego, pues si tengo que curar a un compañero que está herido, pues busco un médico que me ayude, etcétera, aunque sea alemán. Todas esas historias, el Hollywood de 1942 lo aguantaba. Y la propaganda, ¿por qué la propaganda? Y aquí sí se puede hablar, repito, de propaganda, porque la Segunda Guerra Mundial mostró una cosa, es que las guerras no solamente hay que ganarlas en los campos de batalla, que si no es que no puedes decir, no vale quedar segundo, como decía un oficial argentino, decían otros de las Malvinas quedamos segundos, no vale eso. Digamos que lo que viene a decirnos es que tengo que ganarla en otros frentes, y eso los departamentos, no se llamaba entonces de comunicación, ahora todo el mundo que hace algo dice departamento de comunicación, parece que solo lo saben los de comunicación y luego a lo mejor no comunican nada, pero si no tienes departamento de comunicación no comunicas, y si no comunicas no existe. Pero la comunicación de Hollywood estuvo muy clara, ¿qué hay que hacer para ganar la guerra? Y lo que le dijo el jefe del Estado Mayor norteamericano, Marshall, haga muchas películas para la gente de la retaguardia, para los soldados, y de hecho era el elemento principal para el soldado, ver una película. Por eso en muchas películas que se hacen hoy en día, que nos cuentan cómo eran esas tropas cuando se preparaban para ir al frente, les echaban películas, porque consumían películas. Bien, esos son los 3 ejes de la película, y luego está pues las aventuras que son casi de cómic, ¿no? Cómo se van infiltrando por Alemania para buscar la salida hacia Holanda, esos molinos, la persecución que hacen los alemanes, que siempre van más tarde porque van pues como en el oeste con el caballo del malo. Eso está muy bien retratado. ¿Pero por qué? Porque Walsh tenía claro que yo hablo de estos y los otros son los malos. O sea, dejaba muy claro, y no era Disney, que en las primeras películas de Disney siempre se ve al bueno y al malo. He dicho Raymond Massey, que hace ese jefe de la Gestapo que les persigue implacablemente durante toda Alemania con todos los medios y todos los tipos, y ellos van asaltando casas, robando coches, haciendo de todo, que normalmente en circunstancias normales habrían sido fusilados. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, bueno, pues aquí se hace en clave, en algunos momentos hasta casi de comedia o de humor. Jornada desesperada, como diciendo, vaya desesperación, lo que iba a ser una misión fácil de ir a Alemania, bombardear y volver, se complica todo y se va torciendo. Eso sí que está muy bien hecho. Luego,
todos los obstáculos que les van poniendo cuando llegan a los molinos, cómo se escapan en la lancha, esos molinos holandeses que están muy bien reflejados, etcétera, las comunicaciones, el orden de los alemanes, pero la torpeza de los mismos. Es una muy buena película para pasar la tarde, para pasar el rato y para recordar qué bien trabajaba Errol Flynn, qué gran actor era, a pesar de que no había hecho ningún curso. Y una de las cosas que tenemos que tener claro es que para ganar la Segunda Guerra Mundial tenían muy claro los aliados que tenían que ganar y tener que hacer una difusión del triunfo y propagar lo que no era real, probablemente. Es por eso este sí que es cine de propaganda, a diferencia de otros vídeos en los que Los últimos de Filipinas no es un cine de propaganda, o Eran cinco hermanos no es un cine de propaganda, es un cine de hechos reales. Esto no tiene de realidad nada, es como si fuera, quiero decir, soy rubio con ojos azules, es imposible, ¿vale? Pero se ve muy bien y cumple el objetivo del cine, entretener. Que disfrutéis con esta película. Muchas gracias.